en la medida que he estado presente en este domingo, yo he venido creyendo más y más que en momentos el segundo domingo de resurrección tal vez tiene aún más para nosotros en estos días. Porque para muchos la resurrección, la Pascua, la celebración de Easter es algo que pasó el domingo pasado y nosotros continuamos con nuestras vidas normales. Pero si usted y yo somos parte de la vía, como le llamaron en ese momento, o los creyentes, si somos creadores en Cristo, la resurrección cambia de por siempre quiénes somos. Pero en este segundo domingo de resurrección, porque en la iglesia es una estación, una temporada de resurrección. Y la verdad de las cosas es cada domingo es una celebración del poder de nuestro Señor sobre el pecado y la muerte. Pero en este segundo domingo de resurrección encontramos a los discípulos en una postura que para mí tiene mucho que ver con la forma de cada uno de nosotros. De una cima celebrando la resurrección, declarando con vida que Jesús es su Señor y Salvador. Tenemos a los mismos discípulos con miedo, encerrado y con dudas en tan solo un par de días. Hay un libro que habla de cómo ser feliz en la vida. Y no creo en muchos de esos libros porque creo que el gozo verdadero viene de la presencia de Dios. Pero me gustó ese relato que usó para comenzar el libro. Y es un relato que habla de un hombre criminal. Había cometido un crimen y debido a eso el rey le estaba castigando. El rey le dijo al hombre que estaba enfrente de él: usted puede escoger entre dos cosas, le dijo. Usted puede escoger ser ahorcado por allí o lo que le queda detrás de esa puerta. Una puerta grande. ¿Saben lo que me hace pensar en la puerta en Sábado Gigante? No lo podía decir en los otros servicios, pero si ustedes han visto ese programa de Sábado Gigante, había una puerta de donde salía un monstruo cuando la gente cantaba mal. Dios santo, que no me venga ese monstruo cuando canto, ¿no? Pero ahí había una puerta, una segunda puerta, que era de hierro y asustaba la puerta. Y el criminal escogió ser ahorcado. Antes de perder su vida, le preguntó al rey: decime solamente para que yo pueda saber qué está detrás de la otra puerta. Y el rey se puso a reír. La verdad de las cosas, le dice, es que la mayoría de los criminales escogen morir igual como usted ha escogido. Pero detrás de esa puerta desconocida, está la libertad. Pero muchas veces nosotros somos tan miedosos de las cosas que no conocemos que tendemos a escoger lo que podemos ver y conocer en vez de lo desconocido. Parece no tiene que ver nada con Jesús, pero ¿cuántas veces después de una celebración grande de la resurrección es que vos y yo volvemos a las prácticas de muerte, porque son conocidos, comunes, confortables, posibles, en vez de entrar por el camino de la libertad, la paz y el gozo? Así encontramos a los discípulos en el texto de Juan, en Juan 20, y si tiene su Biblia enfrente, si le pregunto, Juan 20, comenzando con el verso 1, es el texto que leímos el domingo pasado, que parece hace un siglo,
donde dice el primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada, y al que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor. Ya no sabemos dónde la han puesto, y Pedro y el otro discípulo se fueron corriendo al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró y vio allí las vendas, el sudario que había cubierta la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Y en ese momento entró también el otro discípulo. O sea, fue hace una semana que María entró en la tumba y se fue a decirle a Juan y Pedro, y no le creía, y fueron corriendo a ver por sí mismo. Y todavía María queda fuera de la tumba, ¿qué? Llorando porque María, igual que todo lo demás del pueblo, creía en Jesús, sabía que ese hombre le había cambiado la vida, pero no podía quitar de su mente lo que sus ojos habían visto. Ese hombre murió, muerto de verdad. Y aun que su corazón quería creer en todo lo que él había dicho antes, ¿quién podía quitar de María la imagen de ese Jesús muerto? Iba a la tumba a preparar su cuerpo. Y ahora las cosas son más confusas aún, que no está el cuerpo y los otros corriendo, y ella está allí llorando, en llantos, porque ya los eventos han sido tantos que no puede procesar lo que está pasando. Ve a un hombre y le dice: ¿dónde han puesto el cuerpo de ese señor, por favor? Y el jardinero es el Cristo vivo, el Cristo resucitado, el ángel que está a tu par cuando estás llorando solo, ¿crees? El Cristo vive que está presente, y con decir su nombre, todo lo que había visto cambió. Y la victoria fue ganada en la persona de Cristo. ¡Qué victoria de la resurrección! Lo otro que quiero que ustedes observan es que Cristo murió en una forma pública. Todo el mundo allí siendo testigo a su muerte. Nosotros los seres humanos tenemos una tendencia fea, una tendencia de querer ver al sufrimiento del otro, de querer ver si van a aguantar, cómo van a procesar el dolor físico, si van a poder sobrevivir. Y allí estaba Jesús dando su vida en una forma pública, y uno cree que tal vez Él va a volver otra vez montado en un caballo blanco. No, parecía el jardinero, y su victoria fue una palabra a una mujer solamente. Dios nos está enseñando de victoria en una forma distinta. En el mismo día que Jesús aparece a María, va a encontrar a sus discípulos que deben de haber escuchado lo que pasó en el monte Calvario, y entra donde están los discípulos. ¿Y qué tienen? Están encerrados tras puerta enllavada por miedo de los judíos. Tenían razón, porque el mismo pueblo que habían gritado crucifíquenlo era el pueblo que no quería a las personas que seguían a Jesús. Pero hay que preguntarse si Simón Pedro y Juan, siendo parte de los discípulos, fueron 10 que estaban ahí. Simón Pedro y Juan ya habían ido corriendo a ver la tumba vacía.
María Magdalena les había dicho todo lo que ella había experimentado. La resurrección había llegado a su entender, pero ellos todavía escogían la opción de la muerte. Ellos todavía vivían con su miedo. Y yo creo que nosotros a veces, después de tanto que invertimos en la resurrección y la celebración y todo, llegamos al domingo después. ¿Y qué? ¿Y qué? Ya pasó el evento y volvemos a nuestro miedo, volvemos a nuestras dudas, volvemos a nuestra muerte. Cuando Cristo está apareciendo en nuestras vidas, caminando tras las puertas de miedo que ponemos y hablándonos. ¿Y qué dice Cristo cuando entra allí? ¿Qué dice? ¿Qué les dice? La paz sea con ustedes. El primer paso de vivir una vida plena en el poder de la resurrección es aceptar la paz que viene de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. La paz sea con ustedes. 3 veces lo dice Jesús. Una de las cosas que yo estaba contemplando con ese texto es cuántas veces tú y yo tenemos miedo y ni siquiera estamos conscientes del hecho que tenemos miedo. Yo me acuerdo un momento en mi liderazgo, en mi ministerio, cuando yo estaba teniendo que enfrentar algo, y no fue hasta que alguien que me conoce a profundidad me miró directo en la cara y me dijo: Jennifer, usted tiene miedo, por eso no se está moviendo. Y hasta ese momento yo no había sido consciente del hecho que era el miedo que estaba bloqueando mi capacidad de actuar. Yo no tengo miedo, pero cuando la persona lo dice, yo lo siento en lo más profundo de mi ser. Tienen razón. Estoy viviendo con miedo en vez de con fe. Y ese regalo tan bonito de su honestidad me llevó al punto que yo podría enfrentar la cosa de lo cual tenía miedo. Y sabe, el resultado fue mucho mejor. Y es exactamente lo que hace Jesús. Donde estén ustedes, donde estoy yo, Jesús viene, camina, transando las paredes de nuestro miedo, entrando, diciéndoles: la paz sea con ustedes. Pero no se queda allí. Jesús entra. La paz sea con ustedes. Dicho eso, les mostró las manos y el costado. Y al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, dijo Jesús una segunda vez. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Jesús te encuentra donde estás, detrás de tu miedo, detrás de la vida, de la muerte que estás queriendo volver. Jesús te encuentra y te dice: el Padre me ha enviado a mí, a usted, y yo vengo a enviarles a ustedes. Tus vidas tienen propósito en el nombre del Cristo resucitado. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: ¿sabe que es una de las cosas que más aprecio que hace Jesús? Porque si saben la historia o el calendario de la iglesia, en 50 días vamos a celebrar Pentecostés, el momento en el cual Pedro está predicando y el Espíritu de Dios cae y todo se tiembla y hay llamas de fuego sobre la gente y comienzan a hablar en varios idiomas. Pero antes de ese gran poder del Espíritu de Dios en Pentecostés, Jesús sopla sobre la mejilla de la gente. Sopla y dice a ellos: reciben el Espíritu Santo. Este segundo domingo de resurrección, Jesús te está diciendo: recibe mi Espíritu Santo, recibe mi paz, recibe mi llamado. El Padre me envió a ustedes y yo les estoy enviando.
y necesitan de mi espíritu, necesitan de mi poder, necesitan de mi llamado, porque hay un mundo. Luego comienza a hablar de algo que parece que no cabe. A quienes les perdonan sus pecados les serán perdonados, y a quienes no les perdonan no les serán perdonados. ¿Qué tiene que ver el perdón? Los discípulos tienen miedo. Yo creo que después de ser testigos de toda la injusticia, de todo lo que le hicieron a Cristo, después de esta semana sabe que desde el domingo de resurrección hasta ahora hemos experimentado en esta nación otros tiroteos públicos. Sabe que estamos viendo la injusticia, sabe que aunque la vacuna está avanzando en este país, hay muchos países en el mundo que siguen en la misma situación. La injusticia está presente, aún ese segundo domingo de resurrección. Y para sus discípulos que vieron a Pedro negar, que vieron a Judas traicionar, que vieron al pueblo gritar, crucifícanlo, los que habían sentido en sus propios corazones el miedo y las dudas, Jesús les dice: recibe de mi Espíritu Santo, tenga paz y perdonen, porque los que ustedes perdonen van a ser perdonados, y los que no perdonan no son perdonados. Para vivir como pueblo resucitado, necesitamos de la paz de Dios, del Espíritu Santo soplado sobre nuestras vidas y de un profundo creer en el perdón de los pecados, los míos y los que me han ofendido. Y eso es parte de lo que significa vivir como gente de la resurrección. Después de encontrarse con esos 10 discípulos, porque Judas ya está muerto, y dice el texto que Tomás no está. Tomás escucha a sus compañeros contándole que han tenido esa experiencia con Cristo, y Tomás le dice: yo no puedo creer todavía, hasta yo poner mis dedos en sus manos o tocar su costado. Y Jesús espera una semana. Me impresiona también, María tuvo que esperar todo el Sabbat para llegar a entender que la muerte no era el punto final. Y Tomás tiene que esperar toda una semana. A veces Dios nos deja en espera para que podamos ver tanto que tenemos adentro de nuestros propios miedos, dudas y inseguridades. Y después de una semana, Jesús aparece otra vez a los mismos discípulos, pero allí está Tomás, y Jesús le dice: toca mis manos. Toca mis manos. No, yo no sé ustedes, pero una de las cosas que me impresiona del Cristo resucitado es que no era un fantasma. No era simplemente espíritu. Él estaba resucitado en cuerpo. Pero no era un cuerpo normal, porque nos dice en Juan 20 que literalmente había pasado por la pared. O sea, era cuerpo físico, pero también era espíritu. Bonito esos momentos en los cuales podemos ver el Cristo eterno y el Cristo humano. Pasó por la puerta el Espíritu de Cristo, pero en el momento que le da a Tomás a su mano, debe de haber sido físico. ¿Y sabe qué hace? Cuando Tomás tiene dudas, le dice: pon tus manos aquí. No sé si ustedes han tenido una herida, pero cuando tienen una herida, no quiere que nadie lo toca. Nuestra perrita fue operada la semana pasada y ayer tuve que ponerle una crema sobre su herida, y ella no quería para nada que le tocaba su herida. Jesús dice: Tomás, métese los dedos en mi costado. El lugar donde más me duele, métese sus manos.
porque te amo tanto y quiero tanto que crees en mí, que estoy dispuesto a aguantar aún más dolor físico para que crees. Y Tomás lo hace. Y después declara, en una forma tan linda, declara: Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Igual como María, Señor mío y Dios mío. ¿Cuántas veces en tu vida Jesús te ha dado su costado? Jesús ha estado presente hasta que usted y yo vemos con nuestros ojos a declarar: Dios mío y Señor mío. En el segundo domingo de resurrección, no dudas del hecho que el Cristo te encuentra donde estés. En medio de la duda más grande que tenés, el Cristo resucitado te está buscando. Porque igual que el Señor le envió a Él, Él está por enviarles a ustedes a un mundo que necesitan de un Cristo resucitado. Quiero terminar con lo del Juan 21. Porque en Juan 20 vemos Jesús buscándonos aún en medio de nuestro miedo. Jesús permitiéndonos aún causarle más sufrimiento por aplacar nuestras dudas. Y ahora en Juan 21, después de aparecer en el aposento alto a los discípulos, Pedro y los demás parece que decidieron, aún después de tocar el Cristo vivo, ¿qué deciden? ¿Entrar por la puerta de libertad o volver al camino de la muerte? No sabemos qué más hacer, dice Pedro. Entonces vuelven al mar de Galilea. En sus Biblias, vean, en el capítulo 21, después de eso, o sea, después de revelarse a Tomás, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Galilea. Sucedió de esta manera: estaban juntos Pedro, Tomás, Nataniel, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. T.D. Jakes, un predicador y pastor, dice que muchas veces en nuestras propias vidas tendemos a volver a las cosas que conocemos en momentos de miedo, en vez de seguir por donde el Espíritu de Dios nos está llevando. Y en la iglesia somos peores. Si tenemos una experiencia de Dios, pasamos toda nuestra vida como iglesia intentando recrear la misma experiencia, cuando Cristo nos está diciendo: aquí estoy, aquí estoy. No voy a aparecer igual como aparecí en el pasado, porque soy el Cristo vivo, el Señor resucitado. Igual que el Padre me envía a mí, yo vengo a enviarles a ustedes. No simplemente a tener esas experiencias de cima con tu Dios, pero de ser enviado a que otros, aún en medio de la injusticia, pueden creer en el amor, la verdad, la esperanza y la paz. Pedro dice: me voy a pescar. Y quiero preguntarle, desde la resurrección el domingo pasado hasta ahora, ¿has vuelto a pescar? ¿Te has vuelto a tu vida normal? ¿Terminó tus 40 días de ayuno en Cuaresma y ya estás en la vida regular? ¿O la resurrección te está cambiando tanto? Con la paz de Dios, el suspiro del Espíritu Santo y el envío y el llamado, que estás viviendo como persona digna del nombre de Jesús. Aún así que Pedro miró la tumba vacía, que Pedro estuvo cuando Jesús pasó por la puerta, que Pedro estuvo cuando dejó a Tomás tocar, aunque Pedro, después de 3 momentos en los cuales Jesús vivo estaba en medio de él, Cristo va donde Galilea a buscarle y le dice: Pedro,
has pescado toda la noche, no has encontrado nada, tira las redes al otro lado del barco. Pedro lo tira y tiene una red rebalsando de peces. Y luego Jesús comienza y se acuerda que te dije que el sacrificio de Cristo fue público y grande y todo el mundo lo miró, pero la resurrección, la victoria, el poder de Cristo era más íntimo, persona a persona. Cristo aparece allí a la par del lago de Galilea y le comienza a preguntar a Pedro, ¿me amas? 3 veces, igual que dijo, la paz sea con ustedes 3 veces le pregunta a Pedro, como él había negado 3 veces, Simón Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. El Señor ha sido enviado a tu vida para restaurarle y para llevarle a un camino de libertad, no por usted, por las ovejas que hay que dar de comer, para las personas que todavía están bajo la sombra de la injusticia, del pecado y de la muerte. Nosotros somos el cuerpo vivo de Cristo Jesús en esta tierra, ¿sabe? ¿Y cuántas veces actuamos como que no tenemos propósito, ni poder, ni paz? En conclusión, mi reto a toda la iglesia y a mí misma, ahora que estamos preparándonos para Pentecostés, ¿cómo vamos a vivir como personas del Cristo vivo? ¿Cómo vamos a ser personas que dan testimonio a Cristo con nuestras vidas? ¿Qué vamos a hacer en esos próximos 50 días? Ayuno de Cuaresma ya terminó. Servicio, ofrenda, fe, poder. Así es como Cristo camina en medio de este mundo. MJ leo el texto que para mí es el más importante de todos esos capítulos. El Juan 20, verso 30. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales nos están registrados en este libro. Pero estas se han escrito por 2 razones: para que ustedes crean en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. ¿Tienen vida? ¿Tienen vida en abundancia? ¿Están escogiendo libertad? ¿Están viviendo como personas resucitadas? ¿O hemos regresado al miedo, a las dudas? Y créame, yo sé cuán tentador es. Cristo vive. Por lo tanto, somos llamados a vivir por Él.